¿Sabías que al adentrarte en el monte, hay un rito que debes cumplir antes de recolectar cualquier hierba, raíz o palo? Debes saludar y pagar tributo al dueño del monte para obtener su consentimiento. En este podcast, hablaremos de la importancia del tributo al dueño del monte. Descubriremos qué elementos se necesitan para pagar el tributo y en qué momento se deben recolectar las hierbas para obtener su máxima energía. Además, veremos por qué no se debe ignorar el tributo y qué consecuencias puede tener si no se paga. Sigue escuchando para conocer más sobre este rito ancestral. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Al adentrarnos en el monte, lo primero que debemos hacer es saludar y pagar tributo al dueño de las hierbas, a los muertos, espíritus del monte. El palero debe solicitar el consentimiento de Mfinda, el dueño del monte, antes de tomar cualquier hoja o raíz. Debe explicar claramente los motivos de su visita y los fines que propone alcanzar con las plantas. El dueño del monte debe saber qué se hará con los palos y las hierbas que uno se lleva, porque el monte debe enterarse bien de lo que se quiere y así facilitarle la obra. Por eso, se le paga su tributo. El tributo se paga con una moneda, acompañada de malafo, tabaco, maíz y vela. Por lo general, se deposita en las raíces del primer árbol que se encuentre al entrar en el monte. Una vez cumplido este requisito, el tata tiene derecho y queda en libertad para cortar cuanto necesita. Si no se paga el tributo, el tata no puede llevarse ninguna rama ni hierba, ya que no tiene el permiso de su dueño. Cuando ya se ha pagado, se debe recordar: yo ya pagué en la entrada, debajo de aquel árbol. En el cementerio, también se deja en cada esquina un grano de maíz y una moneda al entrar. El palero o mayomberó debe identificarse diciendo: Ceiba es mi madre, Jagüey Macho es mi padre, el Campo Santo es mi madrina. Así, el monte o cementerio lo reconocerá ante sus misterios. También se puede presentar con la moyugua y pedir lo que se necesita, así Centella Ndoki, que es la que abre las puertas del cementerio o camposanto, lo reconocerá. En las encrucijadas, en las cuatro esquinas, pasan los santos y los muertos. Rendir tributo en estos sitios puede ser más peligroso que hablar en el mismo cementerio. También se canta al monte para recoger alguna hierba, palo, matarí o tierra. Estas hierbas o palos se recogen por lo general antes de las 7 a.m. y se canta el siguiente mambo. Yo salí de mi casa Casimbangó, yo salí de mi tierra Casimbangó, yo vengo a buscar una hierba, palo, matarí, bicho Casimbangó, dame sombra ceibita, ceiba yo da sombra, dame sombra palo cuava yo da sombra, dame sombra palo llava yo da sombra, dame sombra palo caja yo da sombra. Y se sigue mencionando los palos que fuiste a buscar.
Antes de las 12 del mediodía, el palero ya ha terminado de recoger los vititi finda con el sol naciente y en una creciente, cuando la acompañan dos luceros. Los árboles tienen virtudes en la madrugada, sirven para hacer daño y tienen enfumbe malo a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Por lo general, se deben cortar las hierbas en las primeras horas de la mañana, que es la fuerza del sol y la energía del dueño del monte. Es importante pagarle tributo al dueño del monte antes de recolectar cualquier hierba, raíz o palo. Este tributo consiste en una moneda acompañada de malafo, tabaco, maíz y vela, y se deposita en las raíces del primer árbol al entrar en el monte. Si no se paga el tributo, el tata no puede llevarse ninguna rama ni hierba porque no tiene el permiso del dueño. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.